Hola amigos, hermanos, Dios les bendiga a todos. Hoy finalizamos este libro de Jonás y desde ya la invitación para el próximo jueves daremos inicio a un nuevo libro del Nuevo Testamento, invitándoles además a no perderse el programa bebiendo de la fuente de reflexiones bíblicas los días martes, siempre a las 8:15 am. Vamos a dar inicio al mensaje correspondiente a este día. Al leer el relato del capítulo 3, podríamos decir que el libro de Jonás bien podría terminar aquí. La nación completa de Nínive se había arrepentido. Parecía entonces que el libro debió haber terminado al llegar a ese punto. Imagínense, las máximas autoridades, tanto el rey como sus habitantes de condición más humilde, decidieron volverse de corazón a Dios. Jonás debía haberse sentido satisfecho, pero sucedió que el problema ya no eran los ninivitas. El problema ahora era el profeta de Dios, Jonás. Pues bien, de eso y más hablaremos en el mensaje titulado Jonases actuales. Dice la palabra de Dios en el capítulo 4, versículos del 1 en adelante, de la forma siguiente. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad e hizo ahí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecía en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Amén. Luego de que Jonás salió del gran pez, Dios nuevamente
lo envió para que fuera a Nínive y les predicara sobre el arrepentimiento. Pero ahora encontramos que Dios tuvo más dificultades con su profeta que con los 120,000 pecadores y crueles que se habían arrepentido. Cualquier otro predicador o cualquier maestro se habría sentido con un corazón rebosante de gratitud por haber sido instrumento en las manos de Dios para que tantas almas se convirtieran. La Biblia no registra ningún otro evento como este donde 120,000 personas se hayan convertido de una sola vez. Si Dios me hubiera usado a mí para ganar a tantas almas, yo hubiera querido contarle al mundo entero cómo Él me utilizó. No hubiera parado de hablar, lleno de emoción, de gozo, contaría cada uno de los detalles del arrepentimiento de toda una ciudad. Pero Jonás, lejos de eso, mire lo que hizo. Versículo 1 dice: pero Jonás se disgustó en extremo y se enojó. Aquí vemos que no fue simplemente una reacción de desagrado. Jonás se disgustó muchísimo. Se quedó muy enfadado porque Dios perdonó a los ciudadanos de Nínive. Irónico, porque si usted recuerda, cuando estudiamos el mensaje correspondiente en donde Jonás se encontraba en la panza del gran pez, Jonás había desobedecido a Dios, se había rebelado, y eso lo llevó a una tremenda tempestad donde los marineros lo arrojaron al agua y el pez lo tragó. Estando en la panza del pez, Jonás pide perdón a Dios por su rebeldía. Y Dios lo perdonó y lo salvó. Pero mire la actitud de Jonás ahora, que Dios perdonó a los ninivitas. Enojado, molesto. Jonás se comportó como un egoísta. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Que después de que Dios lo perdonó y lo salvó, se enojó porque haya perdonado a otros. Jonás se convirtió en un egoísta. Bueno, pronto veremos que Jonás no fue el único. ¿De qué habla, predicador?, dirá alguno. Muchas veces nos molestamos, nos entristecemos cuando el celular se nos queda trabado y aunque lo reiniciemos, sigue trabado. Necesitamos enviar un mensaje y el teléfono está trabado y hasta quisiéramos que tuviera cuello para apretarlo, porque estamos molestos. O cuando queremos ver algo que nos interesa en internet, pero terminaron los datos. Uy, eso nos molesta mucho. O
peor aún, el celular quedó en blanco su pantalla. Y nos dan la noticia que su vida útil llegó a su fin. ¡Ay! ¡Oh! Suspiramos. Nos duele. ¿Por qué? Bueno, obtener una nueva máquina supera los $125, un buen teléfono. Y eso duele porque toca nuestro bolsillo. Duele que nos sucedan esas cosas, ¿verdad? Ahora mire la ironía. No nos duele, no nos enoja que muchas personas se estén yendo al infierno cuando mueren. Dentro de esas personas, incluso hay familiares de creyentes que mueren y se van al infierno, y a muchos de nosotros eso no nos causa ningún dolor. Personas creyentes que tienen vehículo y cuando les dan un golpe, les duele porque tienen que ir a invertir para reparar su vehículo, pero son incapaces de invertir dinero para comprar tratados, repartirlos a aquellos que no conocen del Señor. Incapaces de invertir en invitar a desayunar a alguien o a almorzar y posteriormente llevarlo a la iglesia. Nos entristecen las cosas que golpean nuestro bolsillo, pero no nos entristece que muchas almas e incluso de familiares estén yendo al infierno cuando mueren. Amén, hermanos. Nadie dijo amén. Por eso el tema, los Jonases actuales, egoístas, eso es lo que somos cuando no les hablamos a los demás de Cristo, cuando no invitamos a las personas a la iglesia y nos quedamos cómodamente sin hacer nada. Alguien dirá, el predicador hoy ha venido con el cincho en la mano. Hermano, hermana, yo no conozco su vida. Pero si algo de lo que estoy diciendo tiene que ver con usted, entonces Dios está hablando con usted. En el versículo 2 dice, así que oró el Señor y le dijo, Señor, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, que te arrepientes del mal. Jonás mencionó 5 atributos de Dios. Clemente significa dulce, benigno y bueno. Piadoso significa que siente o muestra dolor y compasión por la desgracia y el sufrimiento ajeno. Misericordioso, que significa ayudador a los desválidos. Tardo en enojarte, que Dios es paciente y que se arrepiente del mal. Cuando alguien se arrepiente de sus pecados, Dios lo perdona. Hermanos, a pesar de que Dios estaba
indignado, molesto por la maldad de los ninivitas, porque usted debe saber que Dios es amor. Dios tiene muchos atributos, pero entre ellos está que Dios también es un Dios de ira con aquellos que no se arrepienten de sus pecados. Digo esto porque ya Dios les había advertido a los ninivitas que si no se arrepentían, 40 días de vida les daba de ultimátum. Pero Dios, cuando alguien se arrepiente de sus pecados, el Señor cambia de parecer y es movido a misericordia y se compadece y perdona al arrepentido. Jonás al principio, cuando fue enviado a predicarle a los de Nínive, no quiso ir y se rebeló contra Dios por dos cosas. Una, porque tenía miedo de ellos, y dos, porque sabía que si el pueblo se volvía a Dios, el Señor los iba a perdonar y los iba a salvar. Cuando ellos decidieron arrepentirse, Jonás no se fiaba. Decía que ellos solamente estaban guardando las apariencias, estaban fingiendo su arrepentimiento para que Dios los perdonara, pero que pronto volverían a lo mismo. ¿Sabe que a veces eso sucede en las iglesias con algunos miembros? Que cuando alguien viene a Cristo, comienza a congregarse, lejos de darle la bienvenida, lo que hacen es criticarlo. Recuerdo una ocasión en la cual un amigo me contaba que, cansado de su vida pecaminosa, decidió buscar de Dios y fue a una congregación, y que cuando llegó encontró a algunos conocidos, pero lejos de recibirlo de una forma amigable y de animarlo, dice que lo recibieron diciéndole: ¿y vos qué haces aquí vos? Como diciendo: ¿para qué has venido si vos nunca vas a cambiar? Este no es un lugar para ti. Hermanos, es Dios quien conoce los corazones de las personas, no nosotros. Quien hace la obra en ellos, quien hace los cambios, quien restaura las vidas de las personas, es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro trabajo es hablar a las personas, es invitar a las personas a la iglesia, es hacerlas sentir bien cuando ellas deciden buscar de Cristo, independientemente de la vida que ellos hayan llevado. Nuestro deber es acoger a estas personas que han decidido arrepentirse. Pero muchas veces los mismos hermanos se convierten en piedra de tropiezo para el nuevo creyente. En el versículo 3 dice: ahora pues, Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Como las cosas no salieron como Jonás pensaba, lo cual era la eliminación total de los ninivitas, Jonás se molestó y quiso renunciar a todo. Muchos de nosotros llegamos a veces a situaciones similares en que deseamos renunciar, dejar la iglesia, dejarlo todo, dejar nuestra fe. Y a veces hasta nos molestamos con Dios
porque Él no cumple algunos de nuestros caprichos. El capricho de Jonás era que quería ver llover fuego del cielo y que consumiera a los malvados ninivitas, como sucedió allá en Sodoma y Gomorra. O que un terremoto abriera la tierra y se tragara a todos los habitantes, como sucedió con la familia de Coré en tiempos de Moisés. Pero como nada de eso pasó, entonces dice, prefiero la muerte. Este Jonás como que era niño, caprichoso. Algunos Jonases actuales nos comportamos de la misma manera, rebeldes y caprichosos. A veces queremos que Dios cumpla nuestros caprichos como nosotros queremos, y cuando no lo hace, entonces viene el berrinche que le hacemos al Señor. Versículo 4. Pero el Señor le respondió, ¿haces bien en enojarte tanto? Alguien tradujo este versículo de la siguiente manera: ¿es el hacer el bien algo que no te agrada? Hermanos, la Biblia dice en Lucas capítulo 15, versículo 7, lo siguiente: quien habló fue nuestro Señor Jesús. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Si hay alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente, se imagina la celebración que debió haber en el cielo cuando 120,000 almas se convirtieron a Dios. Oiga, yo creo que todavía estarán celebrando los ángeles la conversión de los ninivitas. Por ello Dios le preguntó a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte por haber salvado, por haber perdonado a este pueblo? Mire qué irónico, un profeta de Dios molesto porque Dios perdonó y salvó a 120,000. ¿Sabe usted que hoy día hay Jonases que se molestan y Jonasas que se molestan porque Dios perdone y salve personas? Alguien dirá, ¿de qué habla, predicador? Conozco el caso de una madre, su hijo era drogadicto, era borracho, le daban mala vida, ahí tenía que andar en las cárceles, angustiada porque no llegaba por las noches. Y a ese jovencito, alguien le habló de Jesucristo, lo invitó a estudiar la Biblia en una iglesia evangélica. El joven comenzó a estudiar la palabra y comenzaron a haber cambios en su vida. Dejó el alcohol, dejó las drogas y comenzó a caminar como Jesucristo nos muestra en su palabra. Cuando la madre se dio cuenta que estaba acudiendo a una reunión evangélica donde se estudia la Biblia, comenzó a ultrajarlo, molesta, le dijo que había traicionado su religión. La religión no le había servido en nada al hijo. Pero ahora que el Dios vivo a través de su palabra está transformando milagrosamente su vida, la mujer Dunda se enoja usted. Al igual que Jonás.
Dios transforma la vida a través de su palabra a aquellos que se congregan. Pero muchos casos se dan de personas que cuando saben que su familiar, su pariente está congregándose en una iglesia evangélica, se enojan, se airan, se molestan e incluso ya no le hablan a sus parientes, a sus amigos. Versículo 5 dice: Jonás salió de la ciudad y acampó hacia el oriente de ella, y ahí se hizo una enramada y se sentó a su sombra para ver qué sucedía en la ciudad. La parte oriente de la ciudad de Nínive tenía una zona montañosa en la cual Dios eligió un lugar para observar la destrucción de las personas de Nínive, porque pensó que iban a caer de nuevo y que entonces, cuando estuvieran en pecado, Dios iba a destruirlo. Versículo 6. Entonces el Señor Dios dispuso una calabacera que creciera sobre Jonás para que su sombra le cubriera la cabeza y lo librara de su malestar. Jonás se alegró mucho por la calabacera. Esta planta de la calabacera es algo parecido es mejor dicho, lo que conocemos como una planta de ayote. Esas hojas gruesas le daban mucha sombra. Jonás estaba feliz porque en aquel lugar solitario Dios le hizo una planta de forma milagrosa y estaba él bajo esa sombra. La calabacera es un milagro de Dios. Igual que el gran pez que Dios envió, del cual Dios sacó a Jonás, es un milagro. Pero debo decirlo, hay personas que no creen en los milagros y que cuestionan mucho este libro precisamente por el hecho de ese gran pez haber tragado a Jonás y haber salido con vida para contarlo. Les cuesta trabajo aceptar que Dios hace milagros. Nosotros como creyentes sabemos que Dios es el Señor de la creación y que la naturaleza misma se somete ante la voz de Dios. Y tengo muchos ejemplos bíblicos para demostrar lo que digo. El mar se abrió y Dios hizo un camino donde no había para salvar a su pueblo cuando huían de los egipcios en el Mar Rojo. A la voz de Jesús reprendió al viento y dijo al mar: enmudece, y el viento y el mar obedecieron. Aquello, a pesar de ser una tremenda tempestad, vino a ser bonanza. Eso sucedió en el mar de Galilea. Pedro y otros discípulos habían pasado toda la noche tirando la red y no habían pescado nada. Una vez lo hicieron en el nombre de Jesús y los peces que estaban lejos de ese lugar comenzaron a venir y a unirse y se juntaron para que al tirar Pedro la red los atrapara y casi se hundía la nave de Pedro. A la voz de Dios, la naturaleza se doblega y se somete, porque grande y poderoso es nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¡Aleluya! Dios hace crecer una calabacera en cuestión de horas para darle sombra a su siervo Jonás. Así que Jonás se alegró mucho por la protección que le brindaba esta planta y se apegó mucho a ella. Amaba su planta, su calabacera.
En Jonás 4:7 dice, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano el cual hirió la calabacera y se secó. Jonás se había apegado tanto a la planta que al marchitarse deseó mejor la muerte. Ahora, aquí encontramos otra lección. Es sorprendente ver cómo algunas personas pueden sentir un gran apego por seres vivos que no son seres humanos y no por las personas. Hay personas como las estrellas de cine o los millonarios mandan a hacer collares para sus perros con diamantes, para sus gatos, para sus mascotas, incrustar dientes, hacer dientes de oro para sus mascotas, incrustar diamantes en sus dientes. Yo no estoy diciendo que sea malo amar a los animales, pero hay gente que está enferma o con hambre a quien bien pudieran ayudar, pero prefieren darle el lujo a sus mascotas que ayudar a personas necesitadas. Recuerdo una ocasión, un amigo trabajaba con una persona adinerada. Él trabajaba como oficios varios. Al mediodía tenía hambre y tomó un filete de pollo para hacérselo como almuerzo. Entonces, su patrona lo reprendió de una forma dura y le dijo que ellos para eso tenían su alimento asignado, que eran frijoles, queso y arroz. El pollo era la comida de los perros, que por cierto eran animales de raza a los que llevaban a exhibiciones caninas. Imagine usted. A otros no les gusta tener amistades. Prefieren tener mascotas o una planta para expresarle su cariño y no amigos. Ahora, valdría la pena preguntarnos, ¿cuántos amigos de confianza usted y yo tenemos? Si usted concluye que tiene menos de 3 amigos de confianza, usted está en la misma condición de Jonás. Usted tiene problemas graves de carácter, de egoísmo. Sigamos leyendo. Versículo 7. Pero al amanecer el día siguiente, Dios dispuso que un gusano dañara la calabacera y ésta se secó. Versículo 8. Dice, aconteció que al salir el sol envió Dios un fuerte viento del este, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y sintió que se desmayaba. Entonces, deseando la muerte, decía, mejor me sería para mí la muerte que la vida. Jonás estaba tan enfadado que se moría de rabia. La única compañía que tenía se había marchitado, se había quedado solo otra vez. En el versículo 10 encontramos, entonces el Señor dijo, ¿tú tienes lástima de una calabacera en la que no trabajaste ni a la cual has hecho crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Dios estaba enseñando a Jonás una tremenda lección. Una planta de calabaza, así como cualquier otro ser vivo, no era nada comparado con el valor de un ser humano que tiene alma y que va a ir a parar o al cielo o al infierno.
En el versículo 11 dice: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Jonás aprendió una tremenda lección de parte de Dios. El libro finaliza diciendo que Dios tuvo piedad de toda esa gente de la ciudad de Nínive. Quiero finalizar con esto. Se cuenta la historia de un rey que estaba enamorado de Helena, una mujer de baja condición a la que él había hecho su esposa. Una tarde en que Helena estaba sola en el palacio, llegó un mensajero para avisarle que la madre de ella estaba enferma. Pese a que existía la prohibición de usar el carruaje personal del rey, la falta sería castigada con la muerte. Helena subió al carruaje y fue a ver a su madre. A su regreso, el rey fue informado de esa situación. Y él dijo: ¿no es maravillosa? Esto es verdadero amor. A ella no le importó poner en riesgo su propia vida para poder cuidar a su madre. El rey perdonó la falta de su reina porque la amaba. Y es que aún las faltas se saben perdonar cuando existe amor. Dios, por amor, perdonó a 120,000 personas, pecadores que se arrepintieron y se volvieron a Él. En el Nuevo Testamento, en Romanos 5:8, dice: Dios muestra su amor por nosotros en esto, en que aun cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios, cuyo carácter es el amor, nos mira con piedad. Y aunque seamos pecadores, nos sigue amando y nos ofrece perdón. Dios envió a su Hijo Jesucristo, demostrando así que en verdad nos ama. Él murió por sus pecados y por los míos. Él quiere darte amor, cambiar tu vida, darte un futuro eterno de paz y felicidad. Si arrepentido, le recibes como Señor y Salvador personal de tu vida. Amigo, el Señor quiere perdonarte, quiere darte esa paz y esa felicidad que tú no tienes. Acéptalo hoy. La decisión es tuya. Yo haré una oración. Si quieres recibir a Cristo, ora conmigo. Di al Señor estas palabras. Señor Jesucristo, yo te recibo hoy en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Si hiciste la oración, te invito, acércate a una congregación para que crezcas en el conocimiento de Dios y en el estudio de su palabra. Bendiciones para todos. Será hasta la próxima en un nuevo libro. Dios les bendiga.